¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Hoy cambiamos un poquito la zona de seguimiento de las obras porque no estoy en el Santiago Bernabéu, pero me he venido a Fuenlabrada para que veáis cómo van avanzando los trabajos en las piezas de la estructura metálica del edificio el lateral este y también en las piezas de la viga corona que tenemos aquí delante. Así que nada, amigos, ya sabéis, si sois nuevos en el canal, suscribiros y activar las notificaciones. Vamos a dejar paso ya a los protagonistas, a las protagonistas de este vídeo, que no son otras que las enormes piezas metálicas que tenéis delante. Venga, arrancamos con el vídeo de hoy. Bueno, voy a comenzar diciendo que no había venido aquí todavía, había visto vídeos y demás, y es realmente impresionante el tamaño que tienen las piezas estas, que son para la viga museo, concretamente las que estamos viendo aquí delante. Tenemos aquí a mano izquierda esta de aquí que está pintada ya de blanco, y esta de aquí que todavía tiene que recibir la mano de pintura. Vamos a asomarnos por otros lados para que podáis verlo. Es que son enormes, pero enormes, enormes. Ahí podéis ver la cavidad de esta otra de aquí con esas conexiones ahí en la parte superior. No os preocupéis que vais a tener plano de absolutamente todas las piezas, Ahí tenéis estas otras. Son muy grandes, Todas estas que estáis viendo por aquí las tienen que pintar de blanco, las que falten por pintarlas. Y formarán parte de la viga museo, ¿vale? En ese tramo frontal de la fachada de Castellana, que estará unido en las partes superiores de las torres C y B. Fijaos en las conexiones que tienen, son 6 horizontales por 8 verticales, son 48 pernos los que entran por cada unión. Es que fijaos el tamaño que tienen, son enormes. Os voy a poner el gran angular para que lo veáis. Vamos a pasar por aquí delante de esta caseta. Y tenemos esta otra enorme pieza aquí, más todas las que tenemos por detrás. Ahí las podéis ver, esas uniones. Ahí lo podéis ver mejor. Tenemos uniones, son cordones del tramo inferior y cordones del tramo superior. Os voy a poner unas imágenes también de la estructura que va a ir cubriendo toda la piel envolvente del estadio, para que os hagáis a la idea de la zona en la que van a ir estas enormes estructuras. Por aquí tienen más, estas son de menor tamaño que los cordones horizontales que hemos visto en ese tramo. Seguramente estos se vayan a utilizar más en las zonas curvas. No sabría decir ahora mismo, Pero es que fijaos en esa de ahí que hemos visto. Es muy grande, Seguimos paseando. Instalaciones de Inversa Estructuras Metálicas. Por supuesto, vamos a hacer un poquito de publi a las empresas que están haciendo las obras del Bernabéu. Aquí podéis verlo. Estos soportes de aquí abajo parecen los que se usaron para el foso. Vamos a hacer zoom a ver en alguna de las piezas. Vale, pues aquí a mano izquierda tenemos las piezas para la viga museo, y ahí más adelante vamos a ver más piezas que nos están cerrando la puerta. Me han visto llegar y ya se están cerrando. Ahí están las piezas rojas que van al edificio del lateral este. Ahí las podéis ver. Y la otra puerta que nos han cerrado, que se veía antes muy bien, es la cercha longitudinal. Esa estructura que veis ahí es parte de las cerchas que se van a utilizar para la cubierta retráctil. De esas tienen que conformar otras 7 más o menos, 4 para cada lado. Tendría que verme los vídeos. Esa de ahí, tendrían que hacerse unas 7 más y van a ser parte de la cubierta retráctil que se va a abrir y cerrar como si fuese un acordeón. Por esta otra zona de aquí tenemos más piezas metálicas que yo creo que se utilizan para las conexiones entre las cerchas.
Y luego un poquito más hacia adentro, no sé si lo apreciáis bien, pero el interior está todo lleno de piezas para el Santiago Bernabéu, ¿eh? No voy a grabar hacia dentro de las instalaciones de la fábrica, de lo que son los almacenes, a molestarse, pero bueno, aquí tenemos más piezas rojas para el edificio del lateral este. Y si elevamos la mirada un poquito más hacia el fondo, allí vemos más acopiadas e incluso sobresale al fondo una de las cerchas de la cubierta retráctil. He cambiado de posición para sacar otro punto desde una zona un poquito más elevada para que lo veáis lo mejor posible. Aquel extremo por la parte de abajo llevará unos motores y unos gatos hidráulicos y demás que permitirán que se pueda desplazar por todo el carril de rodadura de las cerchas este y oeste, de las 2 y la 4, y después con esos gatos hidráulicos se elevará y quedará todo completamente sellado. Y ahí enfrente podéis ver todas las piezas rojas que están acopiando para la construcción del edificio del lateral este. Y ahora os voy a mostrar las conexiones en las que deben ir anclándose, ir posicionándose esas enormes piezas que hemos visto al inicio del vídeo para la viga museo. Ahí tenéis como ya han puesto los primeros andamios y posteriormente irán apoyando en las torres de apeo hasta conformar esa enorme estructura. Os voy a mostrar ahora este vídeo con todas las piezas que van a ir componiendo la estructura de la piel envolvente y de la cubierta del estadio. Estamos ahora mismo en la Torre C, en el fondo norte. Ahí veis la zona que antes ocupaba la antigua Torre C. Vamos viendo todas las guías que se deben de instalar en la fachada del fondo norte del estadio. En esas guías luego se irán colocando las lamas de acero que compondrán esa piel envolvente tan espectacular del Santiago Bernabéu. Estamos ahora empezando a recorrer la zona del lateral este de Padre Damián, zona del Torreón D, y ahí ves todas las grandes escaleras de acceso y evacuación que se van a instalar en este nuevo edificio del lateral este, entre otras dependencias. Aquí iremos viendo aparecer nuevas piezas de color rojo. Llegamos ahora a esta esquina de Sagrados Corazones con ese gran mirador que se va a construir en la zona de la plaza peatonal. Estamos viendo ahora imágenes también del fondo sur con las guías, y vamos a ver ahora la zona de Castellana de nuevo, y aquí podréis ver la estructura de la viga museo que se va a construir. Ahí podéis echarle un vistazo. Y nada más, chicos, yo creo que el vídeo de hoy ha sido diferente. Hoy teníamos partido, así que espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale me gusta y suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en próximos vídeos. Ha sido un placer y ¡Hala Madrid! Hasta la próxima. Chao, chao.